contabilidad de gestión. Naturalmente, dentro de la gestión de las empresas y de la contabilidad de costes, es muy importante considerar los costes logísticos. De hecho, la empresa intenta día a día minimizar los costes logísticos o los costes de este sistema logístico. Vamos a describir en esta sesión distintos componentes o estructuras de los costes logísticos, y estos están vinculados al control de los flujos directos e indirectos de materiales y de productos. Y hablaremos, ya lo veréis, dentro de la expresión flujos, flujos de información y flujos de materiales. Pues entonces veremos aspectos generales del coste o de los costes del sistema logístico. Veremos costes de transporte y otros costes logísticos, y en particular los costes de aprovisionamiento y almacenamiento. Como tienen una gran cantidad de elementos a contemplar, lo veremos en próximas sesiones de una manera específica. La principal función de un departamento logístico, en las empresas en las que hay un departamento logístico, desde luego, es la de mantener un equilibrio entre el servicio que se presta al cliente y el coste que la empresa debe asumir para prestar este servicio. Por ello es tan importante la cuantificación de los costes logísticos. En el sistema de costes logísticos se incluyen todos los costes relacionados con las funciones en los que en la empresa se gestionan, como había dicho anteriormente, los flujos de materiales y de información asociados a los aspectos logísticos. Tendemos, desde luego, a conocer el coste logístico, a estructurar en la contabilidad una especial atención a la estructura de costes logísticos, porque queremos minimizar los costes, queremos conocerlos para saber cómo minimizarlos, dónde actuar para reducir esos costes. Pero en general podemos decir que hay que tener mucha precaución, porque cuando intentamos minimizar en temas logísticos el coste de un componente, por ejemplo, un componente dentro de los costes de aprovisionamiento o almacenamiento, podemos incrementar el total de costes. Y para ello vamos a ver un ligero ejemplo vinculado a lo que me estoy refiriendo. Imaginemos que una empresa quiere minimizar costes y para ello consolida los inventarios de determinados productos finales, por ejemplo, en un pequeño número de centros de distribución. Imaginemos en España, pues que piensa consolidar o intenta consolidar la empresa los inventarios en 3 sitios, en el norte de España, en el centro y en el sur de España. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque no es lo mismo, desde luego, gestionar 3 sitios o 3 centros de almacenamiento que gestionar pues 10 centros de almacenamiento. Intenta reducir, desde luego, el coste de inventario. Pero puede ocurrir lo siguiente, que desde luego, si tenemos en España solo 3 centros de distribución, ¿no?, vamos a incrementar sustancialmente los gastos por portes, porque tendríamos que trasladar, por ejemplo, si la fábrica está puesta en Murcia, los productos terminados pues al centro de España, al norte de España, al sur de España. Todo esto implica costes de transportes. Una reducción del nivel del servicio como resultado de bajos niveles de inventarios mantenidos en estos centros también se puede producir. Y luego podemos tener en cuenta que los ahorros asociados a compras de gran volumen a los a los proveedores pueden ser menores que los incrementos que se ocasionan por llevar esos inventarios con un gran volumen de productos. Como sabéis,
Cuando se compra en gran cantidad a un proveedor, nos suele hacer un descuento en la factura por esta gran compra, ¿no? Pues esto que estamos reduciendo en compras de gran volumen significa que estos volúmenes los estamos almacenando en nuestros centros y gestionar esa cantidad de volumen de materias primas, por ejemplo, para la empresa, genera un coste muy alto. Entonces, pues cuidado cuando intentamos negociar con nuestros proveedores menores precios por compras de gran volumen, porque luego tendremos que utilizar nuestras instalaciones para ello. Cuando hablamos de elementos o componentes de los costes del sistema logístico, estamos hablando de aprovisionamiento, como costes de pedido, de almacenaje, y ahí está vinculado este aspecto a los costes de espacio, a los costes que implican las instalaciones, a la manipulación de las materias primas o de productos y desde luego a todo lo relacionado con la tenencia de ese stock. No es lo mismo tener dinero propio de la empresa en inventario, en stock, que utilizar ese dinero para otras actividades alternativas, ¿no? Esto representaría un coste de oportunidad. Por supuesto que también dentro del sistema de costes, en cuanto a logística, existen los costes de distribución, que son los costes de transportes, ¿no? La información asociada a la logística, por lo tanto, allí aparecen los costes de administración de la gestión logística y otros costes que veremos en particular, que son los costes ocultos y también la parte proporcional de gastos de la empresa, que debería asignarse a los costes logísticos. Es muy importante tener en cuenta que hay una cadena de funcionamiento en los procesos de la empresa. Es así que existen dos tipos flujos de comunicación. Un flujo vinculado a la información, cómo se traslada la información en los distintos sitios de la empresa o a través de los distintos departamentos de la empresa. Pero hablando desde luego, de costes logísticos, esta información está relacionada a movimientos reales, a movimientos de mercancías. Y lo que es importante es que cada movimiento que haya de un bien físico, tanto de materia prima como de productos finales, por ejemplo, estén asociados al flujo de información correspondiente en la empresa. Por ello es que podemos observar esta gráfica. Imaginemos que la empresa tiene un almacén con productos terminados. Esos productos terminados se distribuyen en distintas tiendas y esas tiendas distribuyen o venden los artículos al cliente final. Desde luego, cuando el cliente final compra un producto fabricado por nuestra empresa, tenemos una constancia de entrega a través de la factura, que puede ser una factura al contado o una factura a plazo que entregamos al cliente. Ese es un ejemplo de una relación entre un documento, una parte de un flujo de información y el elemento físico. Pues todos los movimientos físicos tienen que tener el respaldo. Y hago hincapié en ello, en la documentación, perdón, y hago hincapié porque no siempre se presta atención a esta relación de flujos en las empresas y es muy importante tenerlo en cuenta. Ejemplo de empresas que están internacionalizadas, que envían productos a distintos puntos en otros países, puede que no reciban el correspondiente documento de recibido un pedido determinado. Esto ocurre habitualmente y esto es necesario modificarlo, hay que tenerlo en cuenta. Todo flujo de mercancías y movimiento de mercancías debe estar amparado en los flujos de información. Respecto a los costes de transporte, debemos tener en cuenta, debemos decir, que son el componente más importante
del coste total, del coste logístico total. Cuando hablamos de costes de transporte, estamos hablando de transporte a larga distancia, es aquel traslado de mercancías desde los productores hasta los almacenes distribuidores. Luego hay un transporte de distribución, que es el transporte desde los almacenes distribuidores, es un transporte minorista hacia los distintos puntos de venta y desde luego a los clientes finales. Podéis imaginar esta fase o esta parte de la cadena de transporte con empresas de mensajería, por ejemplo, estas distribuciones que hacen DHL, MRW o Federal Express dentro de determinadas localidades, ¿no? Pues simplemente es para que veáis la similitud. El coste de transporte tiene que ser la suma de todos los elementos que intervienen en la cadena de transporte. Y aquí estamos hablando de mano de obra, no solamente de la persona que conduce el vehículo, ¿no? Sino también de la persona que puede estar manipulando la carga que se lleva en el vehículo o que se baja desde el vehículo, por ejemplo, hacia el distribuidor. Combustible, desde luego, el mantenimiento de los vehículos, si tuviésemos vehículos propios para hacer el transporte, pues los peajes de carretera, elementos administrativos, etc. Sí es importante también considerar que en términos de transporte debemos prestar atención o clasificar en la medida de lo posible el modo de transporte. Cuando hablamos de modo de transporte estamos hablando de utilizar un transporte por carretera, por ferrocarril, por avión, me está faltando por barco. Entonces, ¿por qué es importante distinguir los distintos modos de transporte? Incluso, pues hay empresas que utilizan, justamente para minimizar los costes, un transporte multimodal, ¿no? Y por los distintos sitios por donde se transportan los bienes. Pues es importante tenerlo en cuenta porque desde luego existen distintos tipos de tarifas y distintos tipos de costes si estamos hablando de carretera, de avión, de camión, de ferrocarril. Desde luego que estos costes estarán asociados al volumen de carga que debamos transportar, al peso, al tipo de mercancía y a la distancia que se va a recorrer. Cuando hablamos de cargas, debemos pensar que podemos hacer operaciones con carga completa, con cargas agrupadas o bien lo que se llama cargas agrupadas urgentes. Cuando estamos hablando de una carga completa, nos referimos a contratar el viaje completo. El transporte se inicia en las instalaciones del cargador y termina en las instalaciones del receptor. Desde luego que el precio variará en función de lo que el transporte de lo que esté definido en el contrato de transporte. Puede que el transporte en su precio incluya el retorno, ¿no? Imaginemos cuando vamos en taxi de una localidad a otra, pues en ocasiones nos cobran una tarifa alta porque el viaje, si es muy largo, necesita cubrir nuestro desplazamiento y el viaje de vuelta del taxista. Desde luego que esto no ocurre en las zonas urbanas porque el taxista, cuando nos deja en un sitio, luego utiliza su vehículo para transportar a otros viajeros, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta en los transportes por carretera que hacemos en los distintos sectores de un país, por ejemplo. Desde luego que si tuviésemos que hacer un transporte a países extranjeros, nos incluiría dentro de coste de transporte los aspectos vinculados a despachos de aduana, si esto estuviese contemplado o si se necesitara, porque esto tiene una especificación aparte, ¿no? Cuando hablamos de cargas agrupadas, estamos considerando que varios cargadores comparten el mismo vehículo del porteador. Incluso varias empresas pueden utilizar el mismo vehículo. Si este transporte se realiza entre distintos países, es necesario contemplar en la contratación del
transporte lo que se llaman CMR, que son las obligaciones contractuales a las que obliga el convenio de Ginebra. Por otro lado, también debemos considerar si la empresa necesita transportar bienes que tienen unas características muy particulares, que deben llegar de manera urgente, mercancías que deben llegar de manera urgente al destino. Imaginemos, por ejemplo, determinado tipo de productos farmacéuticos. Desde el proveedor a la farmacia tienen que llegar en un momento determinado. O bien el tipo de mercancía puede ser una mercancía pues de lujo, por ejemplo, pues obras de arte o artículos de joyería, por ejemplo. Pues esto es propio de lo que se integra en lo que llamamos transportes de cargas agrupadas urgentes. Naturalmente, en el contrato se debe especificar el máximo de tiempo que va a utilizar el transportista en llegar a destino. Desde luego, las tarifas serán únicas relacionadas con la empresa transportista, pero pues en ese medio, en esos operadores logísticos, pues también hay competencia y pueden tener distintos precios. Entonces, son elementos que desde luego hay que considerar. Aspectos importantes a tener en cuenta en los costes de transporte. Debe valorar la empresa si es más rentable utilizar vehículos propios o contar con un operador logístico o un proveedor que realice el transporte. Cuando la empresa utiliza medios propios, imaginemos que tiene una flota de camiones, pues es más difícil identificar el coste de transporte para determinado tipo de bienes. ¿Por qué? Porque utiliza pues indistintamente un vehículo u otro, dependiendo si está disponible o no, si está disponible el conductor, etcétera, ¿no? En cambio, desde luego que cuando contratamos con un proveedor es más fácil identificar el coste de transporte porque en la factura está especificado el precio que nos cobrará desde un sitio a otro transportar las mercancías o los productos. Estos precios que nos cobrará el proveedor, bueno, desde luego además de incluir el IVA, ¿no? Cuando lo hacemos en traslados en un mismo país, incluirán desde luego el volumen que ocupan los productos en un camión, las manipulaciones que se hacen de los productos, los kilómetros recorridos, los horarios, es muy importante tener en cuenta. Fijaros que estos costes no solamente es importante considerarlos por lo que ellos en sí representan, ¿no? Considerar la estructura de costes dentro del coste de transporte, sino también porque, desde luego, tenemos que tener en cuenta también los gastos en seguros que realice la empresa y hay que identificar muy claramente si el personal que está trabajando, por ejemplo, para realizar tareas de carga en un camión que es del proveedor que nos va a surtir de este servicio de transporte, o servir, perdón, este servicio, es personal de nuestra empresa o es personal del proveedor, ¿no? Es mano de obra de empleado del proveedor o nuestro. Imaginaros que pues un trabajador sufre alguna lesión por realizar la carga de determinados bienes en el vehículo, porque no ha utilizado pues bien el remolque, etcétera. Implicará un coste adicional esa lesión y tendremos que saber quién asume ese coste, ¿no? Todo este tipo de situaciones hay que contemplarlas. No es lo mismo que sea nuestro. Hola Daniel, Buenas noches, profe, qué pena. ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Ah, bueno.
Apenas te conectas, ¿sí? Sí, señora. Espérame, te coloco acá en la asistencia. Daniel Alfredo. Aquí está. Ah. Y por favor, diligencias el formulario, ¿listo? El que está en el grupo. ¿Tú estás en el WhatsApp? Sí. Sí, señora, Profe, disculpe, ya ¿esas lo Fs qué diligencia. significan? Dime, señora. ¿Esas Fs qué significan? Faltó. Profe, yo no falté, yo estoy acá. Te puse allá que es que faltaste. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ah, María Ginette Lara. ¡Ay! Ya. Creo que fue que se me copió de arriba. Ya. Listo. Bueno, estamos viendo un videíto para que le prestes atención. Listo, es la introducción a costes del sistema logístico. Porque ahorita vamos a entrar a hablar más técnicamente. Estos son más sencillitos. Nuestro trabajador a que sea un coste asumido, desde luego, por el proveedor. De hecho, las empresas últimamente, así como están reduciendo costes en general para ser competitivas a nivel internacional, están realizando en muchos casos desinversiones, pues también están realizando desinversiones específicas en los medios de transporte. Podemos ver, lo he apuntado aquí, pues como el Corte Inglés, por ejemplo, cuando surte o abastece a distintas secciones como son el Open Core, el Super Core, ¿no? Pequeñas tiendas que pertenecen al grupo del Corte Inglés, utilizan no vehículos propios, sino operadores logísticos que llevan mercancía dentro de un pequeño camión que se puede trasladar por las ciudades, distintos tipos de mercancías para abastecer a un pequeño supermercado, ¿no? Hace tiempo, largo tiempo, pues podíamos observar por la calle pues vehículos que pertenecían al Corte Inglés, con los logos de Corte Inglés. Pues esto últimamente está cambiando bastante. Por otro lado, podemos pensar en cómo una empresa o un fabricante puede reducir los costes de transporte. Pues lo puede reducir de tres maneras, con lo que se llama pues o algunas ideas o sugerencias, ¿no? Almacenes reguladores, los milk round, que son como las rutas del lechero, y los centros de consolidación. Cuando hablamos de almacenes reguladores, lo que realiza la empresa o cuenta la empresa con un almacén cerca de la planta de producción, y ese almacén que pertenece a la empresa está compartido por muchos proveedores, por ejemplo, de materia prima, que llevan sus materias primas a este almacén regulador, y la fábrica, pues, desde allí se nutre de los elementos que necesita. También puede establecer la empresa lo que se llama el milk round, y entonces el fabricante, en este caso, lo que hace es crear una única ruta de transporte común entre diversos proveedores. Hay un único transportista aquí. Y es, por ejemplo, el caso, o imaginad el caso, entre otros, ¿no? El de distintos ganaderos en zonas de ganadería, agrícolas de una región determinada de España, pues entonces que abastecen de leche a una fábrica de yogures, etc. Pues entonces este fabricante de yogures, de productos lácteos, lo que hace es con sus medios realizar una ruta única, y entonces se va surtiendo de los distintos ganaderos, pequeños ganaderos que hay en una región determinada. Entonces, pues, realizan una recogida de pedidos diariamente. Otra forma de trabajar para reducir costes es utilizando centros de consolidación, ¿no? Esto es cuando la distancia entre los proveedores, por ejemplo, de materias primas y el fabricante es grande, es importante. Ningún proveedor podría realizar suministros diariamente de forma rentable. Entonces, son los proveedores, imaginemos esos ganaderos, son ellos los que llevan las materias primas, por ejemplo la leche, a un centro de consolidación de la empresa fabricante de lácteos. Estas son formas de reducir los costes. Vamos a hablar también de costes ocultos. ¿Por qué son ocultos? Porque no aparecen de manera explícita en
en la gestión, sin embargo, los tenemos que tener en cuenta y los tenemos que, desde luego, cuantificar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de costes ocultos en materia de costes logísticos? Nos estamos refiriendo a roturas de stock, a deterioros, a costes por deterioros, a costes por diferencias entre cantidades que aparecen en contabilidad y las inventariadas físicamente, también por obsolescencia y otro tipo de costes. Fijaros que cuando hablamos de roturas de stock, es una expresión técnica que está relacionada a la inexistencia de un producto final en un momento determinado por la propia capacidad de producción. Imaginemos el caso de, y nos ponemos en un ejemplo, en el verano de 2015, fue una época en que en España hizo un calor excesivo respecto a otros años. Entonces, pues se fabrican hielos, cubos de hielo para abastecer a restaurantes, hoteles, etc. Pues superaba la capacidad de producción la demanda de hielos y los mismos fabricantes de hielo, anunciando que ese año había sido excepcional, comentaban que las ventas se iban a reducir un 10 o un 15% justamente porque no tenían capacidad de producción para el exceso de demanda. La forma de, desde luego, cuantificar esa ruptura de stock, si ocurre, es valorándolo por las ventas que se han perdido, por las que no se han podido realizar. Esa es una forma, desde luego, y lo podemos observar, ¿no? Cuando el fabricante mismo de hielos dice, pues vamos a perder un 15%, no vamos a poder realizar un 15% de las ventas. Pero si estas roturas de stock se producen de una forma más periódica, pues debemos tener mucho cuidado, porque puede ocurrir que el consumidor no nos dé su fidelidad o la fidelidad de siempre y se cambia la competencia, y eso es un coste alto, desde luego también. Y por otro lado, podemos tener problemas en la imagen, en la marca de la empresa, si ocurren estas roturas de stock periódicamente. Deberían ser elementos o hechos aislados. Es obvio pensar en la expresión o lo que significa la expresión de deterioros. Es cierto que por las propias manipulaciones pueden romperse, pueden deteriorarse productos que tenemos en almacén, productos que están inventariados y están en almacén, y hay que considerar la pérdida si el producto es irrecuperable, o bien, si los podemos recuperar, pues simplemente considerar como coste de deterioro la parte que puede bajar de precio ese producto en particular. Esto pues lo vemos en grandes superficies como Macro, ¿no? Lo pongo como ejemplo para que lo podáis visualizar. Cuando Macro, sabéis que es una empresa que vende productos para hostelería, para consumidores finales también, pero sobre todo para minoristas, ¿no? Entonces, podemos observar que las formas en que podemos comprar los productos no son por unidades, dependiendo del tipo de producto, sino por retail que tienen una gran cantidad de producto. Por ejemplo, pues 24 latas de tomates debemos comprar y no solo una, no podemos una. Sin embargo, Macro ha acondicionado una zona donde por deterioros de los embalajes, el producto no está deteriorado, pues al romperse los embalajes venden productos sueltos. También podemos encontrar pues botellines de cervezas o latas de refrescos o de tomates sueltos, ¿no? Por unidades. Pues bien, a esto nos estamos refiriendo. La empresa, desde luego, tiene que tener en cuenta las diferencias que puedan surgir entre lo que nuestros sistemas, nuestras aplicaciones informáticas nos dicen acerca de lo que debiese haber en inventario, tanto de materia prima como de productos semi-elaborados o de productos elaborados, y de verdad constatar si esto es lo mismo que lo que físicamente existe en los distintos almacenes. Si no es así, pues que puede haber hurtos o puede haber errores de anotación, pues hay que hacer un control sistemático y, desde luego, recoger las pérdidas si las hubiese. Cuando hablamos de obsolescencia, desde luego nos estamos refiriendo a distintos fenómenos que pueden ocurrir con las mercancías. Puede que, desde luego,
por un cambio tecnológico los productos que tengamos en almacén están obsoletos. Puede ser que hayan sido, por ejemplo, el caso de alimentos que vencen o que tienen una fecha de caducidad, pues estos elementos que han dejado de tener posibilidades de estar en el mercado, desde luego que hay que considerarlos como pérdida, o bien si se pudiesen vender, pues se las considera a precios de saldo y desde luego también implica una parte de coste logístico dentro de la empresa y en especial de costes ocultos. Y otros costes ocultos son los que están que hay que explicitar desde luego y son ocultos porque no solemos tenerlos en cuenta, y sí hay que tenerlos en cuenta y contabilizarlos y reflejarlos en nuestra contabilidad de gestión, en especial contabilidad de costes. Están relacionados con rectificaciones de los envíos, devoluciones que se nos hacen de los determinados productos, problemas de retraso en entrega. Todo esto está relacionado con un problema de gestión, o bien un error puntual. Si es un problema de gestión, desde luego que hay que reestructurar el proceso para que no ocurra, pero está muy relacionado también con las devoluciones que se hacen de los productos, en muchos casos también porque el cliente no está satisfecho con las expectativas que tenía. Y esto podemos imaginar ejemplos en el caso de compras por internet, ¿no? Cuando compramos artículos o ropa en Zara, nos llega el pedido que hemos realizado, o bien en una tienda de Zara cercana a nuestro domicilio, o bien nos puede llegar por mensajería, y no estamos satisfechos con ese artículo, lo devolvemos. Pues eso significa que hay un coste de retorno de ese artículo a la tienda y entonces, o a la fábrica en su caso, y esto representa un coste que tenemos que considerar. También es importante que la empresa sepa en su control de gestión que los costes logísticos, es necesario subdividirlos al máximo, conocerlos al máximo grado de desagregación posible, porque de esta manera es como la empresa podrá tener en cuenta aspectos relacionados con la reducción de costes logísticos. Si muchos de estos costes que sabemos que son logísticos los incluimos en costes generales, difícilmente la empresa podrá arbitrar algunos procedimientos para reducir los costes, ¿no? Y por otro lado, en costes generales, desde luego también se están realizando actividades que deberían estar proporcionalmente incorporadas en los costes logísticos. Por ejemplo, cuando realizamos operaciones con agentes de aduana o reclamamos una asesoría jurídica porque ha habido un problema en una aduana con determinado tipo de bienes, o cuando consultamos a un experto en logística, pues estos elementos de los costes generales deberían o bien incluirse como coste logístico en un rubro especial, o si son elementos puntuales o citas puntuales de una consultoría específica, pues podría ir a costes generales. Desde luego que en la empresa hay gastos generales de mantenimiento y generales en cuanto al funcionamiento de la empresa, como electricidad, agua, calefacción, pues vigilancia. Lo que se debiera hacer es una parte proporcional de esos gastos generales de administración, incluso de la propia dirección general de la empresa y de algún personal indirecto ligado a ella, debería atribuirse de manera proporcional a los costes logísticos. Pues con esta última explicación de los costes, de la proporción de los costes generales, terminamos esta sesión. Muchísimas gracias por vuestra atención y os invito a siguientes sesiones. Bueno, chicos, ¿qué es Verauberitas? Cuéntenme. ¿Quién se acuerda? María, ¿qué es Verauberitas? María,
Alejo. Qué pena, profe, es que voy por acá caminando y la verdad el video no se me ha No. cortado mucho. Ah, vale, no te preocupes. Alejo. Se fue Alejo. Daniel. Daniel. Leonardo. María. No, profe, es que se escucha entrecortado y no hay unas partes que no le entendí. No, pero eso no es. ¿Te acuerdas qué es Vereda Uberitas? La señora hace parte de Vereda Uberitas. No, profe, no. Vereda Ni idea, primera vez que Uberitas escucho el tema. es un ente certificador de gestión de calidad. Es uno de los más importantes en el mundo. Es eso. ¿Listo? ¿Por qué tenemos que tenerlo presente? Porque ellos son los que nos dan el direccionamiento en cuanto a toda la parte de gestión de calidad y específicamente en esta área de costos, el tema de calidad es muy estricto cuando nosotros vamos a determinar costos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a entrar a conocer? Todos los costos que se van dentro de toda la parte de gestión logística que nosotros debemos conocer. Hay unas palabras, chicos, que son muy como del área contable. ¿Listo? Entonces, en unas yo me voy a detener, en otras no me voy a detener. Si de pronto no tenemos el conocimiento para que me vayan preguntando. ¿Listo? Sí, profe, ¿era que me puede repetir nuevamente las primeras palabras que tú dijiste? Vereda Uberitas. Sí, exactamente las mismas. ¿Me las puedes deletrear, porfa? B grande. Espérame, buscamos aquí el B. Vereda Uberitas. Míralo aquí. Míralo. ¿Sí lo ves, María? Sí, señora. ¿Qué pasa? Que Vereda Uberitas, ellos se reúnen de forma anual y revisan toda la parte de las empresas. Son los que nos dan las indicaciones de cómo es que deben organizarse las empresas en cuanto al tema de sistema de gestión de calidad. Ah, ok, vale, profe. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy, chicos? Vamos a revisar qué es el análisis de gestión de costos logísticos en diferentes empresas. Muchas de las veces ustedes pueden llegar a organizaciones donde la asignación de costos no se realiza de una forma adecuada. Existen, cuando ustedes se encuentren de pronto en una organización, es importante que identifiquen esas variables para poder gestionar los costos de una empresa. Como nosotros acá, digamos, lo que más nos compete es todo el tema de logística, pues por eso como que tenemos que entrar a revisar la parte de logística en general, pero existen costos financieros, costos administrativos, costos de ventas, y todo eso siempre se presentan a las juntas directivas y a los altos mandos para corregir esas deficiencias. Entonces, vamos a hablar de los procesos de fabricación. Cuando nosotros hablamos de variables, en el proceso de fabricación tenemos que tener este conceptico presente. Son aquellos cuyo valor total consumido depende del volumen de producción o comercialización alcanzado. Es decir, si no hay producción o comercialización, no hay costo variable. Y en el caso en que aumente la producción o la comercialización, estos costos se
incrementan. ¿Ya volviste, Alejo? Sí, señora. Es que está como molestando el internet, profe. ¿Escuchaste la definición? No muy bien, profe. No muy bien. Bueno, entonces vamos a revisarla nuevamente. Dice Sí, que, porfa, gracias. los costos variables del proceso de fabricación, ¿ahí me estás escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, señora. Listo, entonces son Señora. aquellos cuyo valor total consumido depende del volumen de producción o comercialización alcanzado. Es decir, si no hay producción o comercialización, no hay costo variable. Y en el caso en que se aumente la producción o la comercialización, estos costos se incrementan. ¿Qué puedes entender de ahí, Alejo? En palabras coloquiales. O sea, que el costo va a subir, ¿sí? Porque dice que el costo, donde no, el costo va a aumentar. Entonces el costo Sí, sí, señora. Eso, Alejo. Entonces, ¿qué pasa? Que los costos siempre van asociados, chicos, al volumen de producción, ¿sí? Siempre que ustedes escuchen el tema de costos, tienen que tener en cuenta una variable que se llama volumen de producción. Entre más produzca, pues muchos más costos voy a tener. Y esta es una definición que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la estrategia a nivel empresarial es que entre más volumen, mis costos, yo los tenga bien controlados y puedan disminuir. ¿Será que sí se puede que entre yo más produzca, mis costos disminuyan? ¿Qué creen ustedes? no. Pues imagínate que sí. Cuando hay una buena gestión de costos, yo puedo lograr, o lo que buscan las empresas es que, por ejemplo, existan negociaciones estratégicas, Alejo, ¿sí? Por ejemplo, tú vas a producir leche, ¿sí? Entonces tú vas a producir 1000 pacas de leche y esas 1000 pacas de leche te valen, ¿qué? 20 millones de pesos, ¿sí? Pero si tú logras hacer unos buenos acuerdos y una buena gestión de costos, ya no te va a valer 20, sino de pronto te va a valer 18 millones. Eso es lo que vamos a aprender. Okay, ¿Cómo es profe. que se hace la gestión de costos de forma estratégica? Y cómo yo puedo llegar a que mi volumen de producción sea tan bueno que la gestión de costos en el área logística yo la pueda ver disminuida. ¿Listo? Bueno, ¿qué ejemplos tenemos de costos variables de fabricación? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una productora de quesos, siempre hemos hablado de nuestra productora de quesos. Entonces tenemos nuestra productora de quesos. Hay unos costos, chicos, que se llaman costos fijos. Los costos fijos son los que todos los meses son exactamente los mismos. Y los costos variables son estos que dependen de mi producción. Entre yo más produzca, pues, se van a incrementar, como por ejemplo las materias primas. ¿Qué más costos variables de fabricación existen? Los materiales, porque pues van a ser diferentes en cantidad, los repuestos, los accesorios, los fletes de poco valor en compras de materias primas y materiales y los repuestos. Este trabajo, bueno, en general, pues esto es como una labor que se realizó, pero de aquí vamos a extraer como lo que vamos a ver más importante y lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, esto vamos a empezar a revisar cómo hacemos para ser mucho más competitivos en nuestra gestión de costos dentro de nuestras empresas. Entonces, vamos a ver varias cosas, chicos. Vamos a ver costos fijos, vamos a ver lo que son costos variables, vamos a ver lo que son costos promedios y lo que son costos totales. ¿Qué entienden ustedes o qué han escuchado del punto de equilibrio en una empresa? ¿Qué se les ocurre que será eso? Aquí vamos a aprender muchas cosas nuevas. Si no sabemos, no hay problema. Me dicen, no. Profe, el punto de equilibrio es cuando ya, digamos, un costo
Cuando un que, Sandrita, se te fue la onda. El punto de equilibrio es cuando ya, digamos, un proceso o una línea de producción, digamos, de fabricación, se llega, digamos, a los tiempos reales, ¿no? De costo, ¿no? Digamos, hago un lote y el lote lo saco en 8 horas y pues a partir de ahí todo lote que haga pues lo voy a mantener sobre las 8 o menos horas, ¿no? El problema es cuando se me modifican los tiempos, ¿sí? Eso se llama costo estándar, Sandrita. ¿Listo? Punto de equilibrio que se estableció a través de un cálculo que sirve para definir el momento en el que los ingresos de una empresa cubren sus gastos fijos y variables. Eso, muy bien. Esa definición es muy buena. Entonces, ¿qué Profe. pasa? Dime, señor. Qué pena, si me preguntas algo no te puedo contestar porque acabé de salir de trabajar y pues voy manejando. Listo, Daniel. Vale. Bueno, lo importante es que estés atento porque lo que les digo, mira, estamos aprendiendo conceptos nuevos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, chicos? El punto de equilibrio, como lo dice tal cual la definición, es cuando mi producto alcanza a cubrir todos los costos y todos los gastos frente al valor de ingreso. ¿Sí? No estoy ganando ni estoy perdiendo. Eso se llama, chicos, punto de equilibrio. ¿Listo? Y en la definición que nos daba Sandrita hace parte de una definición que se llama costo estándar. Cuando yo me demoro cierto número de horas para realizar un lote de fabricación. Si me paso de ahí, altero el costo estándar. Listo. Aquí está la definición. Bueno, la tarjeta. Daniel, Profe. dime. Profe. Me voy a apagar el micrófono, profe. Si me preguntas algo no te puedo contestar. No te preocupes. Listo. Entonces, en la definición acá, en la teoría ya la expliqué, pero en la teoría dice que el punto de equilibrio se toma como referencia a las ventas totales. Si estas son mayores que el punto de equilibrio, se puede afirmar que la empresa genera ganancias. En caso contrario, pierde dinero. Y si son iguales, no gana ni pierde. El punto de equilibrio permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores porcentuales o en unidades. Entonces, yo tengo dos formas, chicos, de conocer mi punto de equilibrio en mi empresa. ¿Sí? Lo puedo dar en por ciento. Entonces, yo digo que mi punto de equilibrio este mes estuvo en el 10%. O si yo fabrico 100,000 unidades en mi empresa, con esas unidades yo tengo para cubrir mis costos y para cubrir mis gastos. Entonces, ahí hablamos de punto de equilibrio. Este además muestra la magnitud de las utilidades o pérdidas en la empresa. Cuando las ventas exceden o están por debajo de este punto, este ya es un punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes de ventas genera utilidades, pero también una disminución ocasionará pérdidas. Según lo visto, es necesario medir y controlar los costos fijos y los costos variables logísticos, pilas aquí, desagregándolo a lo largo de la cadena de logística para determinar adecuadamente el punto de equilibrio. Entonces, este es un ejercicio, muchachos, que muchas de las empresas no realizan y por eso terminan de cierta manera presentando que tienen unas ganancias que no son las reales y por eso hay empresas que resultan llevadas a quiebra por la mala gestión del tema de costos. Los costos fijos tienen menor margen de ajuste que los variables logísticos. Si se hace una buena medición de los últimos, su impacto en los costos totales será significativo. Vamos a ver una tablita, que es esta, y ya la vamos a empezar a analizar. Entonces me habla de la estructura básica de costos. ¿Esto en dónde se encuentra, chicos? En todas las empresas. En todas las empresas existe la gestión de costos. También vamos a ver otro término que se llama el margen de contribución. Este es la diferencia entre ingresos por ventas
y costos variables. ¿Y qué significa? La cantidad de dinero disponible para absorber los costos fijos y generar beneficios. María. Señora. ¿Qué entendiste de margen de contribución? ¿Sí ven? No quiero que coman entero, por favor, o que se me distraigan, porque estos términos son muy exactos. ¿Sí? Entonces, el margen de contribución es ese margen que yo tomo. Quito mis ingresos, es decir, mis ventas, y le resto mis costos y le resto mis gastos. Y de ahí me da el margen de contribución. Bueno. Ok, o sea, profe, ¿cómo es el resultado de los costos variables al precio de una venta? No, es el resultado de los ingresos menos los costos menos los gastos. Ah, ok. ¿Listo? Listo. Ok, profe. Bueno, ¿qué más pasa? Que en los costos normalmente, pues ustedes saben que su profesora es financiera. Entonces, ¿qué sucede? Profe, ¿me puedes repetir nuevamente? Sí, señor. Entonces, margen de contribución, entonces, diferencia entre ingresos por ventas y costos variables. Es la cantidad de dinero disponible para absorber los costos fijos y costos variables. Vamos a ver si por acá tenemos un... Por aquí hay uno. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí vamos a mirar una empresa X, una empresa cualquiera. Estos son los informes, chicos, que normalmente se presentan dentro del área de costos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí hablamos de los ingresos, mira María. ¿Sí ves? Los ingresos. Aquí, como tal, estos se llaman costos. Yo les doy un nombre, pero en general se llaman costos. Entonces, dentro de un ingreso, tú siempre vas a encontrar el valor de tus ventas y vas a encontrar el valor de los costos. ¿Qué es lo que me está diciendo la lectura? Mira, dice que los costos se forman de forma global, lo que impide conocer cuáles son aquellos elementos que conforman cada uno de ellos. Entonces, ustedes tienen que aprender a conocer el tema de costos porque es lo que les va a permitir saber si en su empresa o en nuestras empresas tienen punto de equilibrio y si encontramos ese margen de contribución que nosotros estamos necesitando. ¿Qué hace a una empresa más competitiva que otras? Uno de los factores importantes y uno de los factores estratégicos, Alejo, y por eso te decía hace un momento que sí puedo llegar a disminuirlos, es este. Cuando yo tengo una buena evaluación de costos, voy a estar en la capacidad de entrar a competir con las otras empresas. Entonces vamos a ver aquí la estructura básica de costos. ¿De quién vamos a hablar aquí? De una empresa manufacturera. ¿Se acuerdan qué es la depreciación, chicos? Término nuevo. ¿Qué es depreciación? La disminución del valor de un bien. Ajá.
propiedad de una empresa Ajá. debido al gastante del uso, al Sí, paso señor. del tiempo o la obsolencia. Sí, señora. Listo. Veamos, María. ¿Ustedes creen que las herramientas, un hombre solo se deprecia? Sí, por su uso. Por su uso. Muy bien. Se va desgastando en la forma de usar. Ajá. A eso le llamamos depreciación. Bueno. Gracias, profe. Ok, profe. Vale. Listo. Entonces, ya con esa definición ya vamos a poder empezar a hablar todos en el mismo idioma. Por aquí veo otro. ¿Qué son herrajes, chicos? María, mis definiciones. ¿Qué son herrajes? ¿Qué será eso de herrajes? Nos vamos a ver por aquí qué es un herraje. Míralo. Estos son los herrajes. No aplica para todas las empresas, pero yo necesito de herrajería dentro de mis organizaciones. ¿Sí? Ok, profe. Bueno, no sabía. Por eso les digo que vamos a estar aprendiendo cosas nuevas. Entonces, herrajes. ¿Sí ven? Hay de todo tipo de herrajes. Listo. ¿En dónde se ven estos costos de herrajes? En empresas manufactureras normalmente. No en todos los casos, pero normalmente. Listo. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? En una empresa, yo presento mis ingresos. Entonces, ¿qué es el valor de mis ventas? Y luego de ahí empiezo a hacer esta estructura de costos. Entonces, en la estructura de costos vamos a encontrar costos fijos. ¿Qué son los costos fijos según lo que acabamos de ver? Lo que va a salir mes a mes, que siempre va a salir. ¿Sí? Sí, señor. Que no varía el valor. Sí, señor, correcto. Bueno, entonces los costos fijos son aquellos que yo produzca o no produzca dentro de mi empresa, siguen siendo los mismos. Nosotros en nuestra casa tenemos costos fijos. ¿Sí ven? Entonces todos los meses nos toca hacer mercado. Ya tenemos estipulado más o menos cuánto es de mercado todos los meses, aunque puede terminar convirtiéndose en un costo variable, dependiendo de, ¿sí? Pero bueno, en una empresa, los costos fijos, ¿cuáles son? Los arriendos. Entonces, todos los meses, produzca o no produzca, me toca pagar arriendo. Produzca o no produzca, tengo que calcular la depreciación, que ya sabemos que es el uso de mis herramientas con el paso del tiempo. Esto, chicos, siempre se estipula. Entonces, siempre tiene un estipulado. No importa que tú no uses el hombre solo todos los meses. El hombre solo dentro de su organización, todas las herramientas que ustedes ven, siempre van a tener un costo de depreciación. Todos los meses uno ya sabe que el hombre solo se deprecia 1,000 pesos. Eso es un costo fijo. Los seguros. Entonces, también todos los meses yo tengo que hacer el cálculo. Normalmente las empresas hacen una compra de seguros de forma anual y se va como haciendo un cálculo a nivel mensual. Si a mí el seguro me valió 12 millones de pesos, entonces yo todos los meses digo que por seguros es 1 millón de pesos. ¿Sí? Lo divido en los 12 meses que me cubre a mí el seguro. Los salarios de los administrativos también es un costo fijo porque los administrativos sí o sí siempre las voy a necesitar. No, Camila. Los servicios son variables. Porque si yo pago luz cada mes de un arriendo de un centro de distribución, por ejemplo. Analízalo. Si pagas luz depende de
qué tanto necesitaste el servicio de luz, ¿sí? Pero es algo que pagas todo, o sea, cada mes. Todos los meses, pero es un costo variable. No todos los meses pagas en la misma cantidad. Unos meses pagarás 1 millón, otro mes 1,5 millones. ¿Sí ves? Ok. Exactamente, ¿sí ves? Entonces es directamente proporcional a mi volumen de producción. ¿Sí se dan cuenta? Entonces son cositas que tenemos que empezar a revisar dentro de nuestra gestión de costos. Los impuestos, todos los meses, entonces yo también hago un cálculo de cuánto tengo que pagar de impuestos. Y unos honorarios. Estos honorarios normalmente están jurídicos, financieros, asesorías técnicas, que yo contrato de manera fija. Entonces, aquí, chicos, ya tengo mi primera estructura de costos, que se llama estructura de costos fijos. Listo. Profe, el tema de la nómina también es variable, ¿sí? También es variable dependiendo de la producción. Las horas extras yo no puedo calcular que todos los meses va a ser la misma. La de los administrativos sí ven que la encontramos aquí, pero la del área de producción la vamos a encontrar aquí, mírenla aquí, mano de obra de operarios. ¿Listo? Muy bien, eso es lo que quiero que empecemos a analizar. Listo. Tenemos otra fichita de costos que se llaman costos semivariables, ¿sí? Porque van variando dependiendo de la producción. Entonces, aquí los encontramos, los servicios públicos, como poníamos el ejemplo ahorita. Entonces, la luz depende del volumen de trabajo que tuvimos en el mes. Los salarios y las comisiones, míralo, ¿sí ve? Entra a ser semivariable. Los supervisores y los vendedores también es variable porque depende de esas ventas que ellos hicieron. Entonces yo les voy a realizar las comisiones, perdón. Costos variables. Entonces, mano de obra de los operarios. Entonces, ¿por qué? Porque aquí incluye o influye las horas extras y todo ese rollo. Lo que hace es que me lo vuelve variable. No me permite a mí siempre estarlo midiendo. La materia prima y los insumos también es variable porque pues también depende de cómo se vaya moviendo el flujo o el volumen de producción. Los herrajes, entonces ya vimos qué son los herrajes, también dependen del volumen de producción, entre otros. Entonces, ¿qué tenemos, chicos, dentro de una estructura básica? Lo más básico de costos, costos fijos, costos semivariables y costos variables. Listo. Aquí tenemos el margen de contribución. Entonces, ¿cómo lo saco? De mis ventas totales, María, le resto el costo variable total. ¿Cómo saco el punto de equilibrio? Entonces, tengo que tener en cuenta mis costos fijos del mes por las ventas totales y lo divido entre mi margen de contribución. Entonces, esta es la fórmula, chicos, que a ustedes y a mí nos va a servir siempre que estemos hablando de gestión de costos. Los costos establecidos en nuestra estructura, tales como los semivariables y variables, deben desagregarse para hacer una mejor asignación de los mismos. Y pasa, mira. Yo en mis informes financieros, si a mí no me piden lo contrario, yo simplemente marco costos, tanto, y salió. Pero no supimos qué fue de cada cosa. A veces los gerentes ya me los piden más detallados. Y no solamente más detallados, me los piden con análisis financiero. Mírenlos. Entonces yo ahí les digo en qué se gastó, y qué porcentaje, Eso es lo que todos tenemos que estar en capacidad de dar a conocer o que estamos en capacidad de entender. Bueno, la tabla muestra pues los costos variables logísticos que se deben tener en cuenta en una empresa para hacer una mejor asignación de los mismos en la cadena logística. Y ahora vamos a mirar los costos variables logísticos. Vamos a mirar lo que más nos importa a nosotros, que es la parte logística. Entonces, ¿qué vemos? Vamos a seccionar por áreas. Entonces, vamos a hablar del área de compras, vamos a hablar del área de producción y vamos a hablar del área de producción y distribución. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, chicos? Ustedes tienen que aprender a definir esto. ¿Qué va para cada cosa?
Entonces, del área de compras, ¿qué puedo yo encontrar? Descuentos por volumen. Entonces, a eso, Alejo, era lo que yo te decía, que si yo produzco, tengo que estar en la capacidad de obtener estos descuentos. Esto es clave para que yo pueda gestionar tan bien mis costos que mis costos van disminuyendo. Los insumos también tengo que tenerlos cuantitativamente hablando, cuánto voy a gastar en esos costos variables logísticos. En aseo, cuánto voy a gastar. En cafetería, cuánto voy a gastar. ¿Ustedes no han visto en sus empresas que les mezquinan el tinto? ¿O eso solo me ha pasado a mí? No, en todo lado, profe. Exacto, María. Por esto. Porque eso se llama una buena gestión de costos. Y al empleado, bueno, a nosotros nos da rabia, ¿sí? Pero hay que tenerlo en cuenta. Material publicitario también, impresión de trabajo litográfico, materias primas, mercancías para la venta, entre otros. Entonces, del área de compra, chicos, tengo que tener en cuenta estos costos y no confundirlos. Entonces, pilas aquí. Área de producción. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? La mano de obra directa, ¿sí? Es decir, la persona que tiene que ver con la fabricación de mi producto, yo tengo que clasificarla aquí. Materia prima directa, insumos, tintas y bolsas y los servicios públicos. Esto tiene que ver con el área de producción y es un costo variable. Del área de distribución, entonces, ¿qué costos existen dentro del área logística? Costos de transporte, todo lo que tiene que ver con fletes, los peajes, el combustible, el mantenimiento, los insumos, las llantas, los viáticos y las comisiones, los lubricantes y filtros, el almacenamiento, el costo por averías, la maquinaria, el equipo, las estanterías, las estivas, los montacargas, entre otros. Una información que me da aquí adicional, después de realizar las encuestas y entrevistas a jefes de compras de empresas de servicios, directores de mercado de empresas manufactureras, supervisores de producción y consultores de pymes, se pudo determinar la desagregación de los costos logísticos, variables que esas empresas requieren. Entonces, vamos a ver una estructura de costos que normalmente se les hace y este es un formatico que sí efectivamente se utiliza dentro de las organizaciones para desagregar los costos logísticos. Entonces, vamos a hablar de una empresa manufacturera. Hay una estructura de costos, lo veíamos arribita que están los costos fijos. Entonces igual, arrendamientos, depreciaciones tanto, entonces me dice cuánto fue el total del costo fijo. Costos logísticos, que son los variables, entonces ya los vimos. Compras, entonces totalizo, de distribución totalizo y de producción totalizo. Y aquí pues ya me da, es la misma formulita que estábamos revisando en la parte de arriba. Bueno, una vez chicos que yo sé y entiendo cómo es que debo clasificar o desagregar mis costos, es importante que yo realice el análisis, porque de nada me sirve a mí tener un buen control de costos si yo no analizo los resultados. Entonces, ¿para qué me ayuda esto? Para acercarme a los costos indirectos reales de fabricación. Cuando yo hago una buena gestión de costos en mi empresa, lo que yo hago es que voy a tener controlada la fabricación, voy a tener controladas las compras, voy a tener controlada la producción y voy a tener controlada la distribución de mi producto. Como lo decíamos, pues muchas empresas lo que hacen es que lo realizan de forma global y es importante que yo haga esta desagregación que me están proponiendo aquí. Entonces, la desagregación permite observar de forma detallada los diferentes generadores de costos, tal como lo muestra la tablita, que fue la que acabamos de revisar. Abre las puertas para que las pymes realicen planes de mejora en las actividades que más producen costos. Lo que busca es mitigar estos costos con una ventaja que se conoce exactamente
cuáles elementos atacar. Al desagregar los costos variables logísticos en las empresas, es posible descubrir elementos ocultos, tales como, bueno, me dicen que no estaba así como bien el video, pero me hablaba de las ineficiencias operativas, del alto costo de inventario, de las deficiencias de costos indirectos, de la fabricación de compras, producción y distribución, entre otros. Entonces, cuando yo hago una buena asignación de costos variables logísticos en las pymes, es posible realizar de forma eficiente las actividades de compras, producción y distribución. Esto, pues, nos va a permitir no solamente tener una ventaja competitiva, sino que también nos va a permitir tener un punto de equilibrio. Igual con el margen de contribución. Esto lo que hace, pues, es que me ayuda para que la gerencia pueda tomar mejores decisiones. Entonces, los costos logísticos variables son un elemento que debe considerarse en las empresas, sin importar que sean pymes o grandes o pequeñas también. Lo importante de analizar este tipo de costos radica en la pertenencia de analizar todos los costos, lo cual permite tomar decisiones más acertadas en las empresas, al tener mejor información sobre el estado de las actividades logísticas. Entonces, esto es un estudio que se realizó, pero pues la idea era mirar la variabilidad de los costos, analizar un proyecto propuesto y utilizar mucho mejor los recursos productivos. Cuando yo logro identificar, chicos, los costos variables logísticos en la cadena de abastecimiento, esto me va a permitir a mí mejorar el desempeño de mi organización y poder proyectarlo en el largo plazo. Uno de los elementos más relevantes es ofrecerle a las pymes una experiencia que les permita concientizarse de la relevancia de analizar estos costos y los beneficios que se obtienen al respecto. De acá sí me interesa. Que revisemos unos daticos. Bueno, chicos, necesito que por favor tengamos claridad en estos conceptos que estaban acá. Si el video no se escucha bien, pues para que puedan tomar el pantallazo o para que puedan apuntar el concepto. Listo. Entonces vamos a tomar estos conceptos que estábamos analizando. Bueno. Listo. Las ventas. Pero si estas roturas de stock se producen de una forma más periódica, pues debemos tener mucho cuidado, porque puede ocurrir que el consumidor no nos dé... A ver, ¿qué pasó?
Vale. Listo, chicos. Tomen estos conceptos. Su fidelidad o la fidelidad de siempre, se cambia la competencia y eso es un coste alto desde luego también. Y por otro lado podemos tener problemas en la imagen, en la marca de la empresa si ocurren estas roturas de stock periódicamente. Deberían ser elementos o hechos aislados. Es obvio pensar en la expresión o lo que significa la expresión de deterioros. Es cierto que por las propias manipulaciones pueden romperse, pueden deteriorarse productos que tenemos en almacén, ¿no? Productos que están inventariados y están en almacén, y hay que considerar la pérdida si el producto es irrecuperable, o bien, si los podemos recuperar, pues simplemente considerar como coste de deterioro la parte que puede bajar de precio ese producto en particular. Esto pues lo vemos en grandes superficies como Macro, ¿no? Lo pongo como ejemplo para que lo podáis visualizar. Cuando Macro, sabéis que es una empresa que vende productos para hostelería, para consumidores finales también, pero sobre todo para minoristas, ¿no? Entonces, podemos observar que las formas en que podemos comprar los productos no son por unidades, dependiendo del tipo de producto, sino por retail, que tienen una gran cantidad de producto. Por ejemplo, pues 24 latas de tomates debemos comprar y no solo una, no podemos una. Sin embargo, un Macro ha acondicionado una zona donde por deterioros de los embalajes, el producto no está deteriorado, pues al romperse los embalajes venden productos sueltos. También podemos encontrar pues botellines de cervezas o latas de refrescos o de tomate sueltos, ¿no? Por unidades. Pues bien, a esto nos estamos refiriendo. La empresa desde luego tiene que tener en cuenta las diferencias que puedan surgir entre lo que nuestros sistemas, nuestras aplicaciones informáticas nos dicen acerca de lo que debiese haber en inventario, tanto de materia prima como de productos semi-elaborados o de productos elaborados, y de verdad constatar si esto es lo mismo que lo que físicamente existe en los distintos almacenes. Si no es así, pues que puede haber hurtos o puede haber errores de anotación, pues hay que hacer un control sistemático y desde luego recoger las pérdidas si las hubiese. Cuando hablamos de obsolescencia, desde luego nos estamos refiriendo a distintos fenómenos que pueden ocurrir con las mercancías. Puede que, desde luego, por un cambio tecnológico, los productos que tengamos en almacén están obsoletos. Puede ser que hayan sido, por ejemplo, el caso de alimentos que vencen o que tienen una fecha de caducidad, pues estos elementos que han dejado de tener posibilidades de estar en el mercado, desde luego que hay que considerarlos como pérdida, o bien si se pudiesen vender, pues se las considera a precios de saldo, y desde luego también implica una parte de coste logístico dentro de la empresa y en especial de costes ocultos. Y otros costes ocultos son los que están que hay que explicitar, desde luego, y son ocultos porque no solemos tenerlos en cuenta, y sí hay que tenerlos en cuenta y contabilizarlos y reflejarlos en nuestra contabilidad de gestión, en especial contabilidad de costes. Están relacionados con rectificaciones de los envíos, devoluciones que se nos hacen de los determinados productos, problemas de retraso en entrega. Todo esto está relacionado con un problema de gestión, o bien un error puntual
Si es un problema de gestión, desde luego que hay que reestructurar el proceso para que no ocurra, pero está muy relacionado también con las devoluciones que se hacen de los productos, en muchos casos también porque el cliente no está satisfecho con las expectativas que tenía. Y esto podemos imaginar ejemplos en el caso de compras por internet, ¿no? Cuando compramos artículos o ropa en Zara, nos llega el pedido que hemos realizado o bien en una tienda de Zara cercana a nuestro domicilio o bien nos puede llegar por mensajería y no estamos satisfechos con ese artículo, lo devolvemos. Pues eso significa que hay un coste de retorno de ese artículo a la tienda y entonces, o a la fábrica en su caso, y esto representa un coste que tenemos que considerar. También es importante que la empresa sepa en su control de gestión que los costes logísticos, es necesario subdividirlos al máximo, conocerlos al máximo grado de desagregación posible, porque de esta manera es como la empresa podrá tener en cuenta aspectos relacionados con la reducción de costes logísticos. Si muchos de estos costes que sabemos que son logísticos los incluimos en costes generales, difícilmente la empresa podrá arbitrar algunos procedimientos para reducir los costes, ¿no? Y por otro lado, en costes generales, desde luego también se están realizando actividades que deberían estar proporcionalmente incorporadas en los costes logísticos. Por ejemplo, cuando realizamos operaciones con agentes de aduana o reclamamos una asesoría jurídica porque ha habido un problema en una aduana con determinado tipo de bienes o cuando consultamos a un experto en logística, pues estos elementos de los costes generales deberían o bien incluirse como coste logístico en un rubro especial o si son elementos puntuales o citas puntuales de una consultoría específica, pues podría ir a costes generales. Desde luego que en la empresa hay gastos generales de mantenimiento y generales en cuanto al funcionamiento de la empresa como electricidad, agua, calefacción, pues vigilancia. Lo que se debiera hacer es una parte proporcional de esos gastos generales de administración, incluso de la propia dirección general de la empresa y de algún personal indirecto ligado a ella, debería atribuirse de manera proporcional a los costes logísticos. Pues con esta última explicación de los costes, de la proporción de los costes generales, terminamos esta sesión. Muchísimas gracias por vuestra atención y os invito a siguiente. Listo, chicos, ¿tomaron esos conceptos? Porque vamos a seguir trabajando el tema. Sí, señora. ¿Listos? Bueno, chicos, entonces por el día de hoy dejamos hasta aquí. Muchas gracias y nos vemos el lunes. Bueno. Bueno, feliz noche, profe. Bueno, un abrazo, que estén muy bien. Buenas noches. Profe, poquito Buenas noches, tinto. profe. Buenas noches para todos. Bueno, que descansen. Profe, Dime, señora. a consumir poquito tinto. Sí, eso es un costo variable. Muy bien por el apunte. Listo, María. Vale, chao. Gracias, profe, descansen. Chao. Chao, profe, gracias.